Estás escuchando El Buen Economista con Yashi Morales. Un podcast para quienes buscan entender de manera simple y entretenida cómo funciona la economía. Un podcast de Fundación Libertad. El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. Henry Hazlitt. Hola a todos, soy Yashi Morales y bienvenidos a El Buen Economista. En este episodio vamos a desandar las ideas del capítulo Las obras públicas incrementan las cargas fiscales del libro La economía en una lección de Henry Hazlitt. Comencemos. ¿Está la industria privada parcialmente estancada? Necesitamos más inversión estatal. ¿Hay desempleo? Necesitamos más inversión estatal. ¿Se quiere impulsar el crecimiento de la economía? Necesitamos más inversión estatal. Disclaimer, lo que acaban de escuchar no es una opinión personal, sino una mera actuación. Sin embargo, en este caso, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, sino que por el contrario, estas afirmaciones las solemos escuchar a diario. Para Hazlitt, no existe en el mundo creencia más arraigada y contagiosa que la provocada por las inversiones estatales, y es por eso que dedica todo un capítulo a desmitificar y desarmar las falacias en torno a este tema. Ahora bien, para empezar, es bueno que nos pongamos de acuerdo en algo. A excepción de algunos elementos que nos regala la naturaleza, todo lo que obtenemos necesariamente tiene que ser pagado de alguna manera, ¿no? Lamentablemente, el mundo está lleno de pseudoeconomistas cargados de proyectos para conseguir algo a cambio de nada. Estas personas aseguran que el gobierno puede gastar sin acudir a la imposición fiscal y que puede acumular deudas sin problema alguno. Estos temas los retomaremos en un próximo episodio, pero por el momento puedo anticiparles que tales fantasías solo conducen a la bancarrota nacional o a una inflación descontrolada. En este capítulo sostendremos que los gastos que realizan los gobiernos son financiados mediante la correspondiente exacción fiscal y que aplazar el vencimiento solo sirve para agravar el problema. En definitiva, también podemos ver a la propia inflación como una manera particularmente viciosa de tributar. Partiendo de este enfoque, podemos afirmar que de una manera inmediata o remota, cada peso que el gobierno gasta procede inexcusablemente de un peso obtenido a través de los impuestos. Y cuando consideramos la cuestión de esta forma, los supuestos milagros de las inversiones estatales cambian completamente. Una cierta cantidad de gasto público es indispensable para cumplir con las funciones esenciales del gobierno. Y acá podríamos entrar en el debate de qué es lo que cada uno de nosotros considera que en realidad debería ser una función del Estado. Este tema excede al presente capítulo, pero con gusto lo podemos retomar en otra ocasión. Acá vamos a referirnos a las obras públicas que son utilizadas como medio para proporcionar a la comunidad una riqueza que, según los gobernantes, en otro caso habría carecido. Para analizar esto, Henry Hazlitt brinda el ejemplo de la construcción de un puente. Para él, si el objetivo consiste en atender una demanda pública insistente, es decir, si resuelve algún problema de tráfico o de transporte, nada cabe objetar. Ahora bien, si el puente se construye para facilitar la generación de trabajo, la situación es muy distinta, ya que la necesidad pasa a ser una cuestión secundaria. Hazlitt nos advierte que en estos casos, en lugar de pensar solamente en dónde deben construirse los puentes, los burócratas empiezan por preguntarse dónde pueden ser construidos. Hago un paréntesis para mencionar que personalmente creo que en realidad sí podríamos objetar la construcción del puente en cualquier caso, en términos de pensar si la mejor solución a la necesidad inicialmente planteada es que la obra recaiga en manos públicas o podría ser resuelto a través del sector privado. Pero continuemos. Recordando el espíritu central del libro, es momento de intentar dilucidar lo que no se ve. Y es que quienes argumentan a favor de la construcción del puente para proporcionar trabajo parten del supuesto erróneo de que tales empleos de otro modo no hubiesen existido. Al considerar las consecuencias remotas sobre las inmediatas y al no olvidarnos de quienes son indirectamente afectados por el proyecto gubernamental para proteger a quienes se benefician de una manera directa, el análisis se torna bien distinto. Es cierto que un grupo determinado de obreros encontrará trabajo,
pero la obra habrá sido financiada con dinero obtenido mediante los impuestos. Por cada peso gastado en el puente, habrá un peso menos en el bolsillo de los contribuyentes. Si el puente cuesta $1.000.000, los ciudadanos habrán de abonar $1.000.000 y se encontrarán sin una cantidad de dinero que de otro modo hubiesen empleado en las cosas que más necesitaban. Y acá va otro asterisco. ¿Quién mejor que nosotros mismos para saber en qué gastar nuestro dinero con el objetivo de satisfacer nuestras propias necesidades? En consecuencia, por cada empleo público creado con motivo de la construcción del puente, un empleo privado ha sido destruido en otra parte. Podemos ver a los hombres ocupados en la construcción del puente, podemos observarlos en el trabajo. Ahora bien, existen muchísimas otras cosas que no vemos porque desgraciadamente se ha impedido que lleguen a existir. Por si esto fuera poco, en el mejor de los casos, el proyecto del puente habrá provocado una desviación de las actividades, es decir, una reasignación de los recursos. Por ejemplo, habrá más constructores de puentes y menos trabajadores en la industria textil. Pero incluso una parte importante del dinero recaudado a través de los impuestos será perdido en trámites, burocracia y en financiar el complejo y muchas veces ineficiente esquema de la administración pública. Es decir, habrá una parte de los impuestos que jamás llegarán siquiera a dirigirse al puente. Si aprendemos a ponderar las consecuencias indirectas tanto como las directas, seremos capaces de ver con los ojos de la imaginación las posibilidades perdidas. Veremos las casas que no se construyeron, los vestidos y abrigos que no se confeccionaron e incluso quizá los productos del campo que ni se vendieron ni se llegaron a ser sembrados. Henry Hazlitt nos dice que para ver tales cosas no creadas se requiere un tipo de imaginación que pocas personas poseen. El mismo razonamiento anterior es aplicable, por supuesto, a cualquier otro tipo de obra pública. Lo que realmente sucede es que, mediante la exacción fiscal, se obtienen recursos de unos individuos que no necesariamente pueden pagarlos, obligándolos a subvencionar a otros. Y pocos ven los empleos destruidos por los impuestos percibidos para la construcción de tales obras, como tampoco las mercancías y servicios que nunca llegaron a existir. Por último, Hazlitt nota que cuanto más ruinosa sea la obra y más elevado el costo de la mano de obra invertido, mejor cumplirá el propósito de proporcionar mayor empleo. Es decir, en estas circunstancias, es poco probable que los proyectos llevados a cabo por los burócratas proporcionen la misma suma de riqueza y el mismo bienestar por dólar gastado que los que proporcionarían los propios contribuyentes si en lugar de verse obligados a entregar parte de sus ingresos al Estado, los invirtieran en base a sus propios deseos. A continuación, hablaremos de este tema con Roberto Kachanowski, licenciado en Economía por la UCA, consultor económico, autor de múltiples libros y un profesional con una amplia trayectoria en los medios nacionales. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por tu tiempo. Déjame preguntarte para comenzar, vamos así a romper el hielo de lleno, nos metemos en el tema de este episodio. Hay quienes creen que se puede sacar a un país del estancamiento a través del impulso de la obra pública. ¿Esto es así? A ver, cuando haces obra pública por obra pública en sí, por ahí terminas haciendo cosas que no tienen ningún sentido, ¿no es cierto? Entonces, el sentido de ¿qué entendemos por obra pública? Entonces, hacer una calle, por ejemplo, es una obra pública. Claro. No sé, hacer un puente es una obra pública. El tema es, si haces el puente porque lo que necesitas el puente, o haces el puente porque se te ocurre hacer un puente y después buscas el lugar donde hacer el puente. No sé si me explico. Sí. Son dos cosas distintas, ¿no? Yo diría, primero, obviamente hay obras públicas que hay que hacer, rutas, etcétera. Después hay que debatir cómo se financia eso. Lo que no funciona es creer que porque me pongo a hacer obras públicas porque sí, levanto la economía. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Puede haber una ilusión óptica al principio, pero yo puedo hacer una obra pública con deuda externa, por ejemplo. Me financio con el ahorro de los japoneses. Con lo cual, en el corto plazo, la gente sigue consumiendo, está moviendo la economía con sus impuestos que consume, con sus ingresos,
no le cobran impuestos para hacer, no sé, una ruta, pero pero hacen la ruta y contratan gente porque usan el ahorro de los japoneses. ¿Se entiende lo que digo? Sí, clarísimo. Ahí vos tenés un efecto de corto plazo donde tenés más movimiento en la economía. El problema viene cuando vos tenés que pagarle a los japoneses la deuda que tomaste, más los intereses. Ahí le tenés que cobrar impuestos a la gente para poder pagar la obra. Entonces, yo te diría que en general la obra pública es una parte de lo que debería ser un Estado liberal, pero hay obra pública que puede hacer el Estado con impuestos, con financiamiento. Por ejemplo, un hospital. ¿Se hace un hospital o no se hace un hospital? Y ahí hay un debate. Si se hace el hospital es porque se decide hacer el hospital ahora y entonces hay que cobrar los impuestos. O bien otros dicen, no, bueno, pero lo van a usar varias generaciones. Por lo tanto, hagámoslo con deuda para que lo paguen varias generaciones. Somos deuda. Ese tiene un argumento, pero el contraargumento a eso es, bueno, pero las futuras generaciones no decidieron si se hacía el hospital o no. ¿Por qué le vas a transferir el costo a las futuras generaciones de pagar los impuestos de la deuda para pagar la deuda? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o lo estoy embarrando? Sí, no, se entiende perfecto, pero déjame que insista con este punto porque ahora en un momento yo quiero preguntarte sobre el financiamiento, que es otro tema que claramente va de la mano con esto, pero si el punto inicial, digamos, el punto de partida de la economía es una economía que está estancada, ¿sirve de algo la obra pública para reactivarla o en realidad es más de lo mismo, digamos? No, a ver, esto viene del supuesto de la época del keynesianismo, o más que nada del New Deal, ¿no es cierto? Claro. Donde se decía, bueno, con la obra pública reactivamos la economía. Y en realidad la obra pública, en principio la tenés que financiar con impuestos, con lo cual es plata que le sacás del bolsillo de la gente, deprimís los sectores en los cuales la gente no puede comprar porque tiene menor poder adquisitivo por haber pagado más impuestos, y reactivás en los sectores de la construcción de lo que sea, de la obra pública, o que volcás la plata del contribuyente, que le bajaste la demanda de un lado y la aumentás en otro lado. O sea que el nivel general de la demanda queda igual, para ponerlo de alguna manera, ¿sí? Clarísimo. Podemos decir que Hazlitt un poco respondía entonces, digamos, a esto de Keynes, de reactivar la demanda agregada, porque, digo, lo que hace Henry Hazlitt, que esto nosotros lo conversamos a lo largo del podcast, es hacer este hincapié en lo que se ve y lo que no se ve. Pero hay también una suerte de dejar en evidencia las falacias del keynesianismo. Sí, yo creo que en rigor ahí la apunta a dejar en evidencia ese tema. Y hay otro libro de él, en realidad, cuando habla del keynesianismo, hay un libro de él que se llama Los errores de la nueva ciencia económica, donde refuta todo lo que es la teoría general de Keynes. Yo creo que es lo que hace en ese capítulo, que es breve, analiza el tema de la obra pública y dice, bueno, mira, esto es un mito. Si hago obra pública no es que reactivo la economía, porque le saco a uno para financiar la obra pública de otro. Lo que pasa es que el tema es más complejo de lo que él plantea, a mi juicio, en ese capítulo. Vos tenés distintos mecanismos para financiar la obra pública, como te decía antes. Sí. Podés emitir moneda, podés tomar deuda externa, podés tomar deuda interna, podés cobrar impuestos, a ver, son 4 los mecanismos: cobrar impuestos, tomar deuda externa, tomar deuda interna o emitir moneda. ¿Sí? Son 4 mecanismos que tienen efectos totalmente distintos que uno de otros, aunque todos van a tener algún efecto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, clarísimo. Y mira, justo déjame que te repregunte ahí entonces, ¿cuál es de esos mecanismos el más nocivo? Digamos, si los tuvieses que ordenar en orden de perjudicial para la actividad económica, ¿cuál es el peor y cuál es el menos malo, podemos decir de algún modo? Y tal vez el peor sea... En realidad son todos malos, ¿no? Vamos de nuevo, cuando la obra pública es obra pública porque creo que con eso reactivo la economía. Claro. No porque tengo que hacer una ruta o un puente, porque lo necesito. Cualquier mecanismo que use, tal vez el peor sería la emisión monetaria, que te genera un impacto inflacionario, ¿sí? Pero, o en la Argentina, los impuestos. Porque el problema de los impuestos es que una vez que los pusiste, después nunca los sacan, porque te van a hacer otro impuesto, otro puente, y van a seguir poniendo puentes aún donde no haga falta. Entonces, ¿cuál es el peor? Tal vez sea la emisión monetaria.
Pero cualquier otra opción que mires tampoco, ¿cómo se llama? Tienen efectos totalmente diferentes. Uno son los impuestos, que cae el poder de compra de un sector, cae el poder de compra del que pagan los impuestos y demanda menos de otra cosa. Entonces, genera recesión en otros sectores de la economía y expandís el cemento, el acero, lo que sea de la obra pública. Ese es un problema. Ahora, si vos tomás deuda, después tenés el problema que vas a tener que cobrar impuestos, vas a contraer la economía, pero vas a tener que pagar el capital más los intereses, o sea, tenés más volumen todavía para pagar. Uh-huh. O sea que estás en una situación más complicada que la de cobrar impuestos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, perfecto. Porque vas a tener que pagar intereses. Igual, ojo, porque ahí él apunta, yo creo que apunta básicamente a lo que fue el New Deal, porque habla del tema del Tennessee Valley, y yo creo que el tema del New Deal hay bastante confusión respecto de eso. Todos creen que fue obra pública y no fue tan así. ¿Querés explayarte un poco más en eso? Sí, a ver, cuando se habla del New Deal, en realidad cuando se hace la represa Hoover, que fue el presidente anterior a Roosevelt, la represa no la empieza, ¿cómo se llama? Roosevelt, la empieza Hoover, por eso es el proyecto. Pero en realidad el New Deal no fue solamente hacer pozos y taparlos. Ahí se habla mucho del New Deal y se conoce poco. New Deal fue una maraña de regulaciones y de controles, básicamente, que eran tres grandes actas: el acta de recuperación económica, el acta de recuperación de la industria y el acta de recuperación de la agricultura. El acta de recuperación de la agricultura es la primera que sale, que era un acta por la cual se subsidiaba a los productores para que no produjeran y así subiese el precio de los productos, ¿sí? Porque como estaba en deflación la economía, entonces esa fue la columna vertebral, el acta de recuperación de la agricultura. Uh-huh. Después, las otras dos actas se basan en el mismo principio. Y cuando vos ves por qué terminó la crisis del 30, muchos te dicen que fue, no sé, por la Segunda Guerra Mundial o cosas por el estilo, y en rigor fue porque la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le volteó el acta de recuperación de la agricultura a través del caso Butler, y se armó un lío bárbaro en Estados Unidos, donde Roosevelt quería rajar a parte de la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Es un tema muy interesante y que la gente en general no conoce, y se limita a hablar del New Deal como tapar pozos y hacer pozos y volver a taparlos, y no es así. Claro, vos entonces lo que decís, perdón, es que Hazlitt quizá puso el ojo en una parte del New Deal y no en el escenario completo. En mi opinión, sí. Bien, sí. Es interesante para profundizar el tema. El tema del New Deal es un tema que lo estudié. El que lo estudió mucho fue mi hermano en su momento, publicó un trabajo. Yo después continué ese trabajo que él había hecho. Y en rigor ahí, cuando vos relacionás instituciones con economía, te metés en un tema mucho más interesante y no es solamente obra pública. Claro. Esto es, yo te diría, inclusive cuál fue la influencia de Keynes en el New Deal, etcétera, también es otro debate. Todos dicen que no tuvo influencia. No, sí tuvo influencia, o no lo sabemos. Pero Roosevelt estaba en contacto con Keynes, porque hay cartas que yo vi que Keynes le mandaba a Roosevelt, y el secretario del Tesoro de Roosevelt le contestaba a Keynes sobre las políticas que habían keynesianas, e incluso hablan de reuniones que habían tenido cuando Keynes había viajado a Estados Unidos. Así que vos fíjate lo mucho que se habla y lo poco que se conoce. Qué interesante esto que nos comentás, Roberto. Déjame que te pregunte, porque me quedó en el tintero cuando hablamos hace unos minutos de los efectos de la obra pública y esta idea que algunos tienen de se puede sacar una economía estancada simplemente con generando empleos públicos a través de la obra pública. Otra cara de la misma moneda, que a veces solemos escuchar, que también, algunos dicen, también es posible que dado un determinado nivel de gasto público, si lo bajamos de pronto, se podría generar que la economía entre en recesión. Esto es así porque en Argentina sabemos que estamos constantemente muchos insistiendo en la importancia de bajar el gasto público. ¿Podríamos llegar a entrar en recesión? Y no, pues vos si bajás el gasto dejás de cobrar el impuesto inflacionario, dejás de endeudarte o dejás de cobrar algún impuesto.
La explicación viene entonces por hay más dinero en los bolsillos de las personas porque no les cobré los impuestos para pagar ese gasto, digamos. Ahora vamos por esta forma. Si quienes creen que el gasto público tiene un efecto multiplicador de reactivación, sí. Una baja en el gasto público tendría un efecto de reactivación inverso, vamos a por esta forma, ¿sí? Porque te saco el Estado deja de consumir y empieza a consumir el sector privado, o a invertir, no sé, pues depende, puede hacer cualquiera de las dos cosas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si yo estoy gastando en determinada cosa, de alguna forma tengo que financiarlo eso, con emisión monetaria, con impuestos, con deuda pública, o con deuda interna o con deuda externa. Ahí tenés distintos efectos. De nuevo, si vos estás financiando el gasto público con deuda externa, inicialmente frenás el nivel de actividad económica, como te decía antes, porque vos no le estabas cobrando impuestos a la gente, pero te estabas financiando con el ahorro de los japoneses. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Entonces estaba generando una reactivación artificial de la economía. Entonces, si vos terminás con ese artificio, ahí sí vas a frenar un poco el nivel vas a frenar el nivel de actividad económica, porque te estabas financiando con ahorro externo. Pero el otro era fantasía, claro. Claro, lo que haces es cortar la fantasía. Ese es en el corto plazo, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, si te financias de los otros dos mecanismos, ya tenés efectos diferentes, porque una cosa es con deuda interna, donde haces el desplazamiento del sector privado del mercado crediticio y la tasa de interés, o la emisión monetaria con el tema de inflación, o impuestos con el menor poder de compra que va a tener el taxpayer. Clarísimo. Roberto, y déjame que te pregunte, yo sé que vos sos una persona que sigue muchísimo los números de la economía argentina y además sos un gran difusor, a mi criterio, de los datos. Yo te sigo mucho en Twitter, recomiendo de paso a los oyentes que vayan a buscarte si todavía no te siguen ya. Déjame que te pregunte, en este caso, ¿cómo se ha financiado a lo largo de los últimos gobiernos? No digamos a lo largo de la historia para no irnos tan atrás, pero en los últimos gobiernos en la Argentina, ¿cómo se ha solido financiar la obra pública en concreto? ¿Cuál de estos mecanismos que vos nos presentás fue el que más usó? Y, a ver, salvo el caso de la época de Menem, que se usó bastante el tema de concesiones, o sea, invertir y después recuperarse el capital con, ¿cómo se llama? Con el peaje, por ejemplo, de una ruta, saquemos ese periodo, yo te diría que básicamente se hizo con deuda y con emisión monetaria, más que con impuestos, ¿no? Me parece que fueron las principales fuentes de financiamiento. Porque en rigor la obra pública, si vos mirás la evolución del gasto público, el peso de la obra pública es más bajo que el peso de todo lo que se llama gasto social. Entonces, no te influyó tanto ahí la obra pública. El problema en ese sentido, si tenemos que hablar del tamaño del Estado argentino, no pasaría tanto por la obra pública. Tenemos que apuntar la lupa hacia otro lado. No, sí, yo te diría que la obra pública... A ver, sí fue más en la época de Macri, por ejemplo. Okay. Que ellos también creían que tomando deuda y... o sea, pensaron en términos keynesianos. Ellos creyeron que tomando deuda y financiando obra pública reactivaban la economía. Y eso les funcionó al principio y después se les frenó cuando se les cortó el financiamiento. Ahí está el ejemplo típico. Como en el corto plazo ellos logran entre el 2016 y el 2017, inclusive en el 2017, ganar las elecciones porque la economía estaba creciendo. Eso fue en gran medida, en parte, fue por la obra pública y el gasto público. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acordate que la crítica era el cemento no se come, cosas por el estilo. Y en el 2018 le voló todo por el aire, porque pues se les acabó el financiamiento. Entonces, en ese periodo sí hubo algo más de obra pública, tampoco fue gran cosa. Pero si vos te fijás, la Argentina no tiene gran obra pública. La obra pública viene de la generación del 80 y algo de lo de Menem, no más. Después no hay más. Sí, claro. Si te hagan una ruta doble en Argentina, doble mano, es un milagro. Así que yo no te diría que miraría tanto ese rubro, ¿no? Y déjame que te pregunte para ir finalizando, porque Hazlitt un poco, quizá no profundiza tanto en este tema, pero sí lo menciona, dice, bueno, hay
casos en los que está justificado, acá como vos bien decías el ejemplo del puente, casos donde está justificada la participación del Estado, si se quiere, en algún tipo de obra pública, y hay casos donde no. Entonces, quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿En qué casos vos sí justificarías que el Estado tenga algún tipo de injerencia en alguna construcción y qué criterios tendrías en cuenta? Y ahí es muy difícil de decir cuál es el límite hasta dónde sí y dónde no. Tomemos... A ver, déjame que te haga una pregunta. ¿Vos considerás que la generación del 80 fue una generación liberal, de tendencia liberal? Complicado hasta dónde llega el liberalismo en ese sentido, ¿no? Porque todo es cuestión de grado. Yo te diría que no. En términos económicos. Y en términos económicos, bueno, comparándolo con qué, ¿no? La respuesta fácil, ¿salgo? Bueno, a ver, depende. No, porque viste, muchos liberales toman los datos de la generación del 80 para decir, ven cuando el liberalismo funcionó, cómo creció la Argentina. Sí, claro. Sí, podemos decir que el modelo agroexportador en ese sentido fue el que más se acercó en algún momento en términos económicos en la Argentina, pero... Yo te diría que más que nada fue la integración al mundo y el respeto por los derechos de propiedad, etcétera. Bien. Pero te diría, por ejemplo, Roca fue el que más escuelas públicas construyó. Sí. El que más hospitales públicos construyó, ¿sí? Entonces, puede ser, bueno, por ejemplo, en la generación del 80 le aseguró una renta mínima sobre el capital invertido a los capitales que invertían en trenes. Uh-huh. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿en ese momento estuvo bien o estuvo mal que se dieran esas concesiones? Yo te voy a dar otro ejemplo, en la época de Menem. En la época de Menem, vos, ¿sabés cómo se privatizaban las empresas? A ver. En parte había deuda que no valía muy poco, deuda pública. Entonces lo que le decían a los tipos que querían comprar Entel, le decían, bueno, haz una cosa, comprate un bono que tiene valor en facial 100, pagalo 20 y yo te lo tomo como 100 y te vendo la empresa. ¿Sí? Entonces de esa forma liquidaron deudas, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Muy bien. Entonces, a cambio uno diría, bueno, pero ¿está bien o está mal lo que están haciendo? O Entel, que la dividieron en dos partes, en el norte y en el sur, y le dieron el monopolio en el norte a uno y en el monopolio en el sur a otro, pero era por 20 años. Dadas las condiciones que venían en la Argentina de inseguridad jurídica, etcétera, 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 ¿era la opción que había o habría que haber desregulado por completo el mercado? Y bueno, son debates que quedan abiertos. Yo diría, en términos de liberalismo, el liberalismo no es una religión donde te digo, mira, esta es la verdad absoluta. Vos, a ver, cuando el Papa habla ex cátedra, quiere decir que no se discute más, ¿sí? Uh-huh. Entonces, acá no hay una ex cátedra o un palabra de Dios en el liberalismo. Hay mucho para debatir. Entonces, yo te diría, mira, la obra pública que yo creo que podría hacer el Estado es, por ejemplo, ruta. Me inclinaría por el sistema de peajes, ¿sí? Ahora, si tenés que hacer calles y pavimentarla, tenés que pavimentarla. No creo que, salvo que nos pongamos a discutir si podemos privatizar las calles o no podemos privatizar las calles y cobrar algún tipo de peaje. Sería medio complicado, no sé, con la tecnología tal vez se pueda en el futuro, no sé. Es interesante al menos el ejercicio de ese debate, pero sí, es bueno el pragmatismo también. Claro, pero me parece que es un debate más para juntarse a tomar un café y divertirse en el debate. Claro. Esto lo hemos debatido en los 80, a principios de los 80, y bueno, era divertido. También podemos debatir si queremos privatizar los ríos y los mares, podemos debatirlo eso también. Pero bueno, son debates que no sé si a la gente que nos está escuchando ahora en este momento le interesan, ¿no? Entonces, yo te diría, bueno, si vos identificás primero la necesidad de una obra, después tenés que decidir cómo lo vas a financiar. ¿Lo vas a financiar dando una concesión y con peaje o con lo que sea, la forma de repago? ¿O lo va a financiar el Estado con impuestos o lo va a financiar con endeudamiento? Pero hay obras que vas a tener que hacer. Por ejemplo, ¿tiene el Estado que ponerse a construir casas o lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que haya crédito y la gente se compre la casa con los créditos que hay por ahorro? Y la casa la construye un privado, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo creo que me inclino más por esa posición, más que el Estado se ponga a construir casas. Entonces, me parece que es un debate que requiere, no hay una línea exacta de división, en mi opinión, yo no la encuentro, por ahí otro la ve, yo no la veo, lo que digo es,
Hay que analizar los casos y ver dónde el Estado tiene que intervenir y dónde no debería intervenir, y eso es arbitrario también. Muy bien, para finalizar, déjame que te pregunte, esto se lo pregunto a todos los invitados que pasan por este podcast, si tuvieras que recomendarle un libro a un joven que está intentando comprender mejor el funcionamiento de la economía, ¿cuál sería y por qué? Bueno, a ver, sí, le recomendaría la economía en una elección de Huxley. ¿Algún otro? ¿Eh? ¿Algún otro? ¿Alguna otra opción? La mayoría de los otros libros son complejos. A ver, salvo, no sé, en este momento por la cabeza no se me pasa otro. Bueno, la economía en una elección, que es un libro que escribí yo en el 2002, pero no se consigue ahora. Ahí está explicado los casos en 10 capítulos cómo funciona la economía. Se usó mucho en su momento en los colegios, en las universidades, etcétera. Tendría que actualizarlo en algún momento. Economía para todos se llama el libro. Fantástico, lo esperamos entonces. No, pues ya está hecho, ya está publicado, y yo tendría que volver a reeditarlo. Y eso es laburo. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Te agradezco a vos. Un abrazo. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Les agradezco por haberme acompañado una vez más, los espero la próxima semana y recuerden, hoy es ya el mañana que nos aconsejaba despreciar el mal economista de ayer. Hasta pronto. Esto fue El Buen Economista con Yashi Morales. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima. Un podcast de